Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo episodio del Veterincast Porcino. Mi nombre es Andrea García y hoy tenemos un episodio muy interesante en el que hablaremos sobre la situación económica mundial y en México de la porcicultura. Para ello contamos con un invitado experto en el área, el doctor Germán Gómez Tenorio, quien además de ser porcicultor, es MBZ y tiene una amplia experiencia en el sector porcino. Asimismo, es presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos, AMVEC. Y pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en este podcast. Por favor, antes de empezar, platíquenos sobre su trayectoria como porcicultor, como MBZ y pues todo lo que ha construido hasta ahora. Pues más bien muchas gracias a ustedes por invitarme y hablar de estos temas que generalmente no los usamos mucho los veterinarios. Eh, pues mi historia es muy larga porque ya estoy entrado en años, pero sí, pero se puede resumir muy fácilmente. Casi toda la vida le he dedicado a la porcicultura. Yo nací en la Ciudad de México, no tenía ninguna relación con las especies productivas, pero cuando estaba en la preparatoria, mi papá, que se dedicaba también a otras cosas que no tenían nada que ver con ello, un amigo de él que trabajaba en Ban Rural le dijo que por qué no ponía una granja de cerdos, que había unos créditos buenísimos para producir. En aquellos años 70 había un sistema alimentario mexicano, se llamaba SAM, que hizo crecer muchísimo la producción. Fue una inversión muy fuerte de gobierno para que México fuera autosuficiente en todos los alimentos. Entonces, pues él entró a la granja sin tener ningún conocimiento. Entonces, pues le fue bastante mal, pero a mí me fue bien porque pues conocí los puercos. Un día vi cuando nació un lechón, el primer lechón que tenía una cerda en un parto, y vi cómo al salir, luego el lechoncito iba buscando tomar una teta para tomar el calostro, ¿no? Ujú. Y a mí eso me marcó ya de por vida, porque dije, bueno, ¿cómo es posible que un ser que apenas acaba de nacer, quién le dice que debe de tomar el calostro? O sea, ¿quién le avisa que coman? Porque luego en otras especies, pues la mamá acerca a la cría o algo así, ¿no? Y aquí, pues él solito. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y decidí estudiar veterinaria. Después mi papá cerró la granja y yo, porque le fue mal económicamente, porque pues no sabía nada. Entonces, y pues yo entré a veterinaria, y en veterinaria pues ya me gustaron todas las especies de producción. Aparte, pues siempre con tu mascota, y pues siempre los animales me gustaron mucho. Y pero pues la producción siempre me gustó más, ¿no? Entonces, cuando tuve oportunidad de salir en el departamento se llamaba entonces de producción porcina, ¿no? Ujú. Después de llevar la que se llamaba zootecnia porcina, decidimos, te conseguían granjas para ir a practicar entre los semestres. O sea, acabas un semestre y antes de iniciar otro, te conseguían granjas para ir a practicar. Entonces, pues yo desde que llevé porcinos con el doctor Gilberto Lobo, me gustó muchísimo. De por sí ya traía lo que ya había visto, y después ya me gustó mucho cómo se programaba la producción y todo esto. Entonces, pues decidí este, pues, irme a las granjas. Entonces estuve en un intersemestre en La Piedad, en otro intersemestre en Hermosillo, y después estuve en Veracruz. Y después me dijeron que esas mismas servían como guardias clínicas, que también te pedían para poderte titular. No sé ahora cómo sea, pero pues yo decidí, me dijeron que me servían, y como yo no soy muy malo para los papeles y demás, yo ya había perdido mis papeles de las otras granjas. Entonces dije, pues me voy otra vez a otra granja, nada más que ahora cerquita, y pedí el Estado de México, Ujú. porque tengo familia en Toluca.
Entonces yo pensé que era cerquita de Toluca y me mandaron a Temascaltepec, el doctor Sunyol, que en paz descanse, que también trabajaba en el departamento. Y pues él fue mi tutor. Entonces yo llegué a Temascaltepec y estuve un mes allá. Y cuando terminé, el dueño y el doctor Sunyol me dijeron que por qué no me quedaba a trabajar. Y, y así pues él, las indicaciones que daba el doctor Sunyol, pues ya estaba seguro que sí se realizaban. Entonces pues yo ya pues entré a trabajar y así estuve unos años. Después vino una crisis de las crisis cíclicas que hay en la porcicultura de los precios y el dueño decidió terminar con la producción. Entonces yo en octubre del 1986 le dije que ya no vendiera los cerdos porque los estaba vendiendo cada vez más con Más más bajo barato. peso porque no le alcanzaba el dinero para el alimento. Todos los vendía cada vez con más bajo peso y más bajo peso. Pero en octubre pesaban 60 y tantos kilos los puercos y yo le dije, no, pues estos van a salir en diciembre. Si de 100 kilos, pues déjalos, ¿qué tal si en diciembre ya sube el precio? Ujú, Porque yo había visto en los rastros cómo llegaban las cerdas gestantes y pues todos los fetos llenaban tambos de esos de 200 litros, estaban llenos en el rastro de todos los fetos que salían. Entonces yo dije, bueno, estos puercos que ya no nacieron, pues después van a hacer falta y va a subir el precio, así con elemental lógica de oferta y demanda. Entonces, pues le dije, ¿qué tal si ahora ya en diciembre que se aumente la demanda sube? Esto era en un entorno de economía cerrada, o sea, no había importaciones en aquel entonces. ujú. Todo era, la producción interna era lo que había. Mexicano. Entonces, le dije y entonces él me contestó, pues eso me dices porque no son tuyos y no sabes lo que es perder. Si quieres te los vendo a ti. Y entonces me vendió 50 puercos, que era lo que me alcanzaba a mí para comprar por los ahorros que tenía. Compré 50 y compré el alimento porque estábamos en una época de hiperinflación. Y cada mes subía todo el 10%. Ahorita nos quejamos porque aumentan las cosas el 5% anual. Y en aquel entonces estaban subiendo el 10% mensual, o sea, el 120% anual. Igual. Entonces, pues yo compré para esos 2 meses porque sabía que iba a subir el precio del alimento y y compré los puercos. Y en diciembre efectivamente subió el precio y yo con los primeros 25 que vendí ya había recuperado mi inversión y los 25 restantes me quedaron de ganancia. Entonces el dueño de la granja dijo que ya mejor iba a vender todos ya que había subido el precio y consiguió un cliente que le compró hasta los lechoncitos, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Y me dijo que por qué no le compraba yo con lo que había ganado, unas puercas, unas 20 para que no se quedara vacía la granja y que él mientras me la prestaba o me la rentaba. Ujú. Entonces, pues le dije que sí y mientras empezaban a nacer los partos, metí mi dinero en la bolsa de valores y me fue muy bien. Ya como en octubre ya no nada más manejaba dinero mío, sino que ya de familiares y conocidos me daban su dinero para que yo lo invirtiera. Me especialicé ahí en todos los términos y todo cómo se trabaja ahí en la bolsa. Y también me fue muy bien. Y ya en octubre que iban a nacer mis puerquitos, yo dije, bueno, está padre esto de Por ganar ciento, dinero acá en la bolsa, pero pues yo soy veterinario. sí. Yo no sé qué hago aquí. Un día decidí, no, pues los voy a vender todos porque ya van a nacer mis puerquitos. Y mejor ya con ese dinero voy a comprar sorgo y ya voy a comprar lo que se necesite. Y así lo hice. Entonces vendí todo y me fui a comprar sorgo. Cuando andaba comprando el sorgo, como a los 15 días después, vino el crack en la bolsa. O sea, todo el mundo perdió un dineral Sí. y a mí me fue bien. Y a todos los que estaba yo apoyando. Y muchos de ellos pues jamás creyeron que había sido una chiripada, ¿no? Pensaban que yo sabía que algo iba a pasar y que por eso había sacado el dinero, ¿no? Pero fue una chiripada. Entonces ya después de ahí, pues ya tuve más capital y ya empecé a crecer poco a poco. Y así ha sido estos 30 años.
Y Guau. en cuanto a la cuestión académica, pues después me tardé mucho en titular porque como ven, pues estaba yo trabajando, no me dio tiempo de hacer otra cosa porque hagan de cuenta que el viernes fue el último día de clases y el lunes estaba yo en la granja y después pues ya estaba trabajando, o sea, nunca tuve un día de desempleo. Entonces, pues me costaba mucho trabajo hacer mi tesis y demás. Entonces, hasta que un día vine con el doctor Marco Herradora, que trabaja ahí en el departamento, Ujú. y que fue compañero mío de generación, y le dijo, oye, yo creo que ya tengo que hacer mi tesis porque ya es demasiado. Ya para entonces, pues ya era dueño de mis puercos, ¿no? Entonces, pues ya tenía más flexibilidad de poder venir a la Ciudad de México. Estábamos hablando cuando pues no había internet y tenías que ir a la biblioteca, sacar las revistas, pues era mucho más complicado. Entonces, pues hice la tesis, me titulé y después, pues ya como, pues todo lo de los puercos, ya ven que es el dicho de, hablando de puercos todo es dinero y hablando de dinero todos son puercos. Sí. Entonces, pues ya me fue encaminando a las cuestiones económicas. Entonces hice un diplomado en administración de empresas agropecuarias. Después hice la especialidad allí en el SUA, allá en CEU. Y después, pues decidí hacer la maestría. Y entonces me fui al departamento ahí en CEU de Economía y mi tutor fue el doctor Alonso Pesado, Francisco. Ujú. Y con él me metí a macroeconomía y a temas de la porcicultura. Después ya cuando terminé, aprovechando las becas que tenía con ACID, y después cuando me titulé para hacer el doctorado, acá como entré a trabajar, a dar clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues ahí pensé hacer el doctorado y ahí me metí. Y ahí pues tuve otros tutores economistas y seguí sobre la misma área de economía porcina. Y pues después ahí ya entré como profesor investigador y así fue como me desarrollé en el área académica. Y en el área gremial pues he estado en AMBEC soy socio emérito. Pues siempre me gustaba ir para estar actualizado. Y después ya cuando nacieron mis hijos, pues para llevarlos ahí de vacaciones mientras yo estaba en los congresos. Aprovechando. Ujú. Y así hasta ahorita, estamos en lo mismo. Ay, doctor, pues definitivamente creo que es la persona que tiene un perfil muy, muy adecuado para este tema y que tiene además esta perspectiva, ¿no? De como porcicultor y como nos platica de cómo era en ese entonces, aunque sea la economía en México y pues ha visto cómo ha evolucionado y cómo ha afectado a la porcicultura, pues desde la primera línea, ¿no? Ujú. Entonces, ¿usted cuáles considera que son los principales factores que han afectado a la porcicultura a nivel global? Mm, Primero, hay que entender bien cómo está situada la porcicultura en el mundo, ¿no? Voy a empezar por lo más lejos. Tenemos el lejano oriente, que es una zona alta consumidora. Estamos hablando de Japón, Corea, China, Ujú. todos los orientales que conocemos con los ojos rasgados y que nosotros vemos que son iguales, pero son diferentes. Sí. Pero todos los vemos, no, esos son igualitos todos. Es una población muy, muy grande, altamente consumidora y que en general, quitando un poco China, pero también incluye esta situación, tienen poca capacidad de superficie para tener una producción para el alto consumo que demandan. A la hora de que que empiezan a desarrollar, ya ustedes saben que son como los gigantes tecnológicos, ¿no? Empiezan a tener un poder adquisitivo mayor y quieren comer más carne, pero resulta que allí en su país no se puede producir. Ujú. China tiene muchísimo territorio, pero casi la mitad del territorio es inhóspito, no se puede hacer gran cosa. Y con la población que tiene, pues sí está un poco limitado. Y los demás países, pues son pequeños Ujú. y con pocas posibilidades. Después tenemos lo que es también en Asia, pero el Medio Oriente que le llaman. Allí están todo el mundo árabe Ujú. y están los judíos.
también incluye el norte de África. Y ellos por religión no consumen la carne de cerdo. Entonces es una zona no consumidora y obviamente no productora. Nadie produce agujeros dicen, de bolsas, ¿no? O sea, lo que no vas a vender, pues no, nadie lo produce. Entonces, pues ellos no producen o producen marginalmente, solo uno que otro que no es de su religión y que vive allí, pues es los que consumen y producen un poquito, pero es marginal. Después el sur de África, pues estos, pues sabemos que les gusta comer carne, pero son países muy pobres que pues casi no consumen. Tienen grandes extensiones de terreno, pero casi no hay producción. Mm, Después tenemos Europa. Europa es tradicionalmente altamente consumidora. Entonces, que ellos les gusta mucho, es la carne que más consumen, al igual de que los de el lejano oriente, y tienen superficie para abastecerse. Sin embargo, no pueden crecer mucho, tanto en su producción de granos como en su producción de cerdo. ¿Por qué? Pues porque su mercado ya está lleno. O mm, sea, ya andan en consumos de algunos países hasta de 60 kilogramos per cápita, que es como comer no solamente todos los días, sino varias veces al día carne de cerdo. Entonces, es muchísimo consumo. Entonces ellos, aunque tengan buenos precios o algo así, ellos ya no consumen más, ya no quieren. Aunque se las regalaran, ya no van a consumir más. llegaron a un límite. Llegaron a un límite. Y en la producción no han llegado bien a su límite por la tecnificación y la productividad que se ha ido mejorando. Entonces, cuando yo salí de la universidad, producir 16 cerdos por hembra al año era el objetivo. Y Mm, ahora pues son 30, ujú, ¿no? Entonces, eh, pues imagínate, con la misma capacidad instalada, producen mucho más, pero a la hora que tienen mucho más, ya no tienen a quién vendérselo internamente porque ya ellos ya están en el tope. ujú, Entonces lo tienen que exportar. Entonces, la zona de Europa es una zona productora, produce el 22% aproximadamente, entre el 22 y 25% de la producción mundial, pero mucho de ello lo tratan de exportar. ¿Hacia dónde? Pues hacia los países que dijimos, ¿no? Del lejano oriente. Eso es lo que principalmente ellos buscan, ¿no? Y después tenemos América, aquí lo dividiremos en Norteamérica y eso, Latinoamérica, ujú, sí. aunque ahí México está en los dos, o Ujú, sea, está en Norteamérica, pero también es Latinoamérica. Entonces, allí nosotros en las estadísticas le podemos hacer como los gringos. En Estados Unidos lo que hacen es que cuando no les conviene, sacan a México de Norteamérica. Dicen, no, Norteamérica somos Canadá y Estados Unidos. sí. Y cuando les conviene, ya lo meten. Así nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando nos convenga, nos metemos a Norteamérica y cuando no, pues nos metemos a Latinoamérica. Entonces, en Norteamérica, pues tenemos Estados Unidos y Canadá. Los Ujú, dos son altamente productores, pero también no son muy consumidores, o sea, son medianos ujú, consumidores. Entonces, porque ellos comen más carne de res. Entonces, pues tienen excedentes y son los países que producen más por, por habitante, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues les sobra y tienen vocación exportadora. Canadá produce prácticamente para exportar y Estados Unidos, pues ujú, sí, un mercado interno, pero gran cantidad lo utilizan para exportar, cerca del 40, 50%, a veces 30 y tantos, dependiendo el año de su producción. Entonces, ellos tienen esa vocación. En cambio, México es diferente. México es una población grande que consume, digamos, un consumo bajo, pero también igual que en África, no es porque no queramos, sino porque no nos alcanza el dinero. Entonces, en cuanto se mejoran un poco las condiciones y demás, empieza a subir el consumo per cápita. Entonces, o la disponibilidad per cápita, como se llama ahora. Entonces, México tiene esa característica, pero también es un buen productor. Entonces, somos productores y somos importadores y ahora también somos exportadores. O sea, como en muchísimas facetas del país, tenemos de todo, a sí. diferencia de los demás países.
Y en Latinoamérica, pues tenemos los gigantes de productores de granos, Brasil y Argentina. Entonces, en Brasil, pues la producción de cerdo es muy alta. En Argentina, pues es más hacia el bovino, pero todo lo que es Argentina, Chile, e inclusive hasta Uruguay, han empezado a voltear A los hacia el cerdo cerdos. como una posibilidad de producción. Colombia. Entonces, eh, para producir internamente y el caso de Brasil, pues para exportar. Ujú. El problema es que los importadores, quitando México y Rusia, pues todos los demás están en Asia. Y Ujú. la India, pues también por cuestiones religiosas, pues no comen carne de cerdo, ni de ninguna. O sea, casi no comen carne, ¿no? Entonces, aunque es una población muy grande, pues no es un mercado muy deseado por los exportadores. Ujú. Y la carne de cerdo es la carne que más se exporta, o sea, que más se intercambia. O se exporta y se importa, la de Ujú. más intercambio comercial. Más que Entonces, las otras. más que las otras. Entonces, todo este contexto lo digo porque es lo que nos hace entender cómo es lo que pasa. Todo el mundo está interconectado en la actualidad y entonces lo que pasa en algún lugar, pues pasa en todos. Sí, Ujú. claro. Entonces, y aquí pues el jugador más importante pues ha sido China. China produce el 40% de la producción mundial, o el 40%, o sea, muchísimo. Sí. Entonces, Mm. ellos, además, su consumo es altísimo. Nada más para que se den idea, en una semana China consume lo que en México consumimos en un año. Guau. Entonces, si ellos quieren, eh, pues no sé, comprarlo de la semana, pues compran toda la producción de México, de todo el país, ¿no? Así de Sí. ese tamaño es. Entonces, eso ha propiciado que ya me estoy adelantando, pero eso ha propiciado este desequilibrio en el comercio. Ajá. Entonces, el reto global para toda la porcicultura en general es la producción de los granos. Aquí ha sucedido una cosa como primer punto. Aquí ha sucedido algo que ha ido en contra de lo que pensaban los economistas del siglo XIX y algunos del siglo XX. Ellos pensaban que la población iba creciendo geométricamente y la producción de alimentos no. Por Ajá. lo tanto, iba a llegar el momento que iba a haber una hambruna total y que el planeta iba a desaparecer, ¿no? O la humanidad. Sin embargo, no pasó así. Toda la tecnología ayudó a que la producción se fuera multiplicando aún más que la población. De tal manera que ahora encontramos excesos de productos Ujú. que hacen que baje el precio. Ahorita, les comentaba yo el otro día y como que no me creían a un grupo de personas. Les decía yo que ahorita los que vivimos en el siglo XXI, porque ya ves que no, está como la tendencia mucho a tirarles que somos lo peor, los de ahorita, y que Sí. los de antes eran buenos y demás. Pero no, ahorita todos los que vivimos en el siglo XXI tenemos algo que no tuvieron ni en el 20 y mucho menos en el 19, 18 y 17. Allí, por ejemplo, si querían comer carne, pues iban y agarraban un pollo allí de afuera de su casa y lo mataban, o el puerco, y lo Ujú. tenían que hacer embutidos y eso para después lo comiendo. Una red, pues solo que fuera a hacer fiesta y fuera a ver mucha gente. Y si, por ejemplo, querían otra cosa, pues nada más era el pan. Ujú. Ahora vas a un supermercado y hay, pues, Todo ¿qué te gusta? disponible. 60. Y luego todo los productos estos industrializados que tan diabólicos los vemos ahora, que hay una cantidad impresionante, ¿no? O sea, tienes la capacidad de poder elegir lo que quieres comer exageradamente cuando antes tenías que comer todos los días lo mismo, igual que los puercos en la granja, Ajá. siempre el mismo alimento, así Sí. éramos nosotros. Y ahora no, nosotros ya tenemos la gran opción, porque la tecnología mejoró mucho y superó con creces. O sea, por ejemplo, en el caso del maíz, pues en el siglo, a principios, hace 100 años, producir 1 tonelada por hectárea estaba bien. Ahora producen 30, o sea, Ujú. 30 veces más. O sea, mucho más que lo que creció la población mundial. Y si hablamos de los cerdos, por ahí andamos. Ujú. Entonces,
es impresionante la manera como creció la productividad. Entonces, esto ha traído como consecuencia que tengamos esta situación de depender de los granos, los porcicultores. Y les decía yo, mucha gente pensaba, todavía en los ochentas del siglo pasado, pensaban que las especies más, que tenían más futuro eran las rumiantes, porque no competían con De los los granos. monogástricos en los granos. Ujú, Pero la realidad ha sido al revés. Los rumiantes ya van saliendo porque son más ineficientes en su conversión y el pollo y el puerco pues, van levantando la mano. ujú. Y la res y el borrego, pues ya, la barbacoa cada vez es más de lujo. Sí, claro. Entonces, y el cambio las carnitas, el que vende carnitas y la vende al mismo precio que la barbacoa, pues se llena de dinero, ¿no? Como Ujú, quieres, sacrificas un borrego de 40 kilos y ya es un borregote enorme, así, bien bonito. ujú. Y vas y metes un puerco de 40, es un puerquito ahí chiquitito. Y lo peor del caso es que a la hora de la comida les alcanza más el puerco que el borrego. Justo. Entonces, esta eficiencia de estos, de la porcicultura ha hecho que, pues sea, bueno, el pollo va adelante, Ujú, pero el cerdo, pues ahí va detrás. Y y la problemática actual, pues es que se siga produciendo los granos. Sin embargo, les digo, yo no veo mucho problema porque la tecnología ha hecho que se aumente sin necesidad de aumentar la superficie agrícola. ujú. Y que Aunque, por ejemplo, en Brasil y en Argentina se quejan mucho de que, sobre todo en Brasil, de que le ganan terrenos a la selva sí. para sembrar granos o sembrar pasta de soya. O bueno, soya para producir la pasta de soya. Entonces, pues ese, digamos, sería el principal problema. Ya alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué tal si producimos como antes? Si producimos como antes, no va a alcanzar para todos. O sea, eso es un hecho. Si nos Claro. regresamos a la producción de que dale tantita alfalfa al puerco y que se la lleve poco a poco y demás, pues no va a alcanzar. Entonces no está desechada la posibilidad para algún nicho de mercado de algunas personas que paguen esas situaciones. No la desecho, pero no es lo que va a marcar en todo el mundo. Por supuesto. Entonces, sí. Y no sé que paradójicamente qué piense usted de que también se produce mucho, pero no llega tal vez en las mejores distribuciones, ¿no? Equivalentes para las personas que tal vez de pronto pasan hambrunas y no tienen acceso a este tipo de producción, ¿no? Claro, la producción es el primer paso siempre. Cuando nosotros en economía hacemos las ecuaciones matemáticas, siempre partimos de la producción, porque si no hay producto, pues no puede haber consumo. Ujú, Entonces, si eso lo entendemos y lo que significa, pues ya podemos entender por qué se escasea y por qué se tira, y eso es, digamos, no quiero llamarlo normal, pero digamos, es una ecuación lógica. O sea, ujú, tiene que haber producto para que podamos tener distribución y no todo se va a distribuir y va a haber pérdida. Y después, pues ya a la hora del consumo, no todo se va a consumir y va a haber pérdida. ujú, Ujú. Entonces, eso es por razón lógica. Y entonces como les decía, la productividad se aumentó mucho más rápido que la posibilidad de la distribución de los alimentos. ujú, O sea, es mucho más fácil que tú metas una puerca y que ya tengas otros 20 o 30 puercos en ese año. Imagínate, metes un solo animal y aumentas 20 o 30 animales más en el mercado. sí, ¿Y cuánto tiempo, si necesitas una carretera o algo así, cuánto tiempo se va a llevar te va a precisamente. llevar en que construyan eso? Sí, Y sí, sí. después, los que compran. En economía se habla mucho de que la riqueza no implica solo la producción, sino la comercialización. Ujú, Si tú llegas y dices, bueno, ya tengo mi puerco, ya te lo voy a entregar. Sí, yo sí me lo quiero comer, pero no tengo dinero, regálamelo, pues yo ya no lo voy a producir. ujú. Ujú.
Entonces, toda esta parte digamos, de extrema pobreza que pudiera consumir, se tiene que jalar hacia el consumo. Es Ujú. algo que luego aquí en el país está la discusión, pues muy abierta, ¿no? Pero lo primero que tiene para la persona que está en extrema pobreza, lo primero que tiene que hacer es jalarse hacia el consumo. Es Y hay mejorar su muchas situación. poblaciones que no, que están en extrema pobreza porque no quieren jalarse hacia el consumo. O sea, Ujú, quieren seguir viviendo en como han vivido hasta ahora, con sus tradiciones y demás. Y si tú las quieres jalar hacia el consumo, como que lo ven mal, algunos líderes también, ujú, y unos piensan que es para que se enriquezcan el que le vende, ujú. y hay mucha controversia en eso. Pero sí, se producen más alimentos en general de los que se pueden consumir, no de los que se pudieran consumir, sino de los que se pueden consumir. No sé si me expliqué. Sí, 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 que que es muy diferente, ¿no? La disponibilidad, la realidad, a que realmente accedan a eso y no porque no quisieran, ¿no? Sino porque hay muchos factores que y se involucran para lograrlo. Sí, hay muchos. Y por ejemplo, una persona que de escasos recursos, pues quiere comprar 2 kilos y pues, nada más compra medio. Ujú, Y tú nada más le puedes vender medio ujú, como productor, porque claro, si no paga lo otro, pues tú vas a perder y vas a cerrar tu granja. por supuesto. Entonces, esa es la situación. La segunda problema que tenemos es la contaminación ambiental en la porcicultura global. Ujú, Como se ha concentrado la porcicultura, se hace más evidente, pero no es que sea mayor, es mayor en cuanto se ha aumentado el número de animales. Sin embargo, por ejemplo, dicen, no, es que la granja, aquel que tiene 40,000 contamina un montón. Pues si esos 40,000 estuvieran distribuidos en 40,000 personas, contaminaban lo mismo. ujú, Nada más que aquí es un solo lugar, o sea, todo se concentra y pues es más obvio. ujú. Entonces ahora en el siglo XX el reto era alimentar al mundo. Del siglo XXI el reto es alimentar al mundo y no contaminar el planeta. O sea, Ajá, ya tienes dos retos. Sin embargo, ya yo también soy optimista en este aspecto porque hay la tecnología para no hacerlo y utilizar los desechos como un recurso extra. por supuesto. Entonces, pues todo es cuestión de tiempo, ¿no? Que vaya dando las cosas, pero sí es una problemática que toda la porcicultura en el mundo está tratando de resolver. En algunos países ya con bastante éxito y en otros, pues, en Ahí lo pañales llevan. apenas, ¿no? Y la otra es la cultura de lo que le llaman eh, el bienestar animal, Ujú, ¿no? Que pues a nosotros, estudiantes del siglo pasado, pues el bienestar animal lo sobreentendíamos, ¿sí? Era darle siempre lo mejor a los animales para que ellos pudieran producir más. De hecho, uno de los principios de la zootecnia era eh, que si un animal estaba en buenas condiciones, iba a producir más. sí, Era un principio básico, ¿no? Que tenías que aprender como zootecnista. Si tú le das las mejores condiciones, el animal te va a producir más. ujú, Si tú les das menos condiciones, pues te va a producir menos. Entonces, no nada más era por el bienestar en sí del animal, sino también se hablaba mucho que el bienestar del animal le daba el bienestar al productor también. por supuesto. Entonces eran las dos cosas. Ahora, pues como que se desvirtuó, ¿no? Ujú, Y andan estos compuestos, personas que les llaman, creo que animalistas o algo así, ujú, que ven la cuestión de otra manera. Y lo malo, pues, es que han penetrado en círculos y, pues, muchos políticos los apoyan para quedar bien y, pues, ni siquiera conocen, o sea, en su vida han visto un puerco o algo o así, son conocen los que sus opinan necesidades sus tan solo, ¿no? necesidades. Por ejemplo, ahorita, y además, pues, argumentan que uno trata mal a los animales para enriquecerse, el productor. Y en primera, pues, ni te enriqueces, y en segunda, pues, ni los tratas mal, lo que ellos dicen tratarlos mal, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, los metes en una jaula y ¿por qué los metes en una jaula?
Entonces, pobrecito y no se puede dar vuelta. Tú nada más por enriquecerte. No, pues lo metí en una jaula porque pues, se acostaba y aplastaba a todos sus hijos. Ujú, O sea, obviamente no es para enriquecerme, pero tan siquiera pues para sacar vivos a los animales, ¿no? claro. Qué mayor bienestar que pues no te aplaste tu mamá. Entonces, en el caso de las jaulas en la gestación, se hicieron porque pues en los corrales la competencia entre las cerdas era enorme y unas quedaban súper flacas y ya en los huesos y hasta las tenías que desechar y otras estaban bien gordotas, así Ujú, generalmente eran las que producían menos. Entonces dije, no, pues para pues, emparejarlas las metemos en las jaulas. Entonces, a la hora de meterlas a la jaula, esa cerda que no dominaba, pues se puso feliz, ¿no? mejoró sus Bueno, condiciones. mejor que ya estoy aquí encerrada porque ya, y empieza a producir más, que es un principio de zootecnia que estábamos viendo de lo del bienestar. Sin embargo, pues ahora ya hay otra tecnología que podemos hacer las dos cosas, podemos tenerlas en grupos y podemos mantener Ujú, mantener o no tener tanta competencia entre los animales. Entonces, pues esas serían en realidad las tres áreas, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de la siembra de los granos, la contaminación ambiental y lo del bienestar son las sí. problemáticas globales, ¿no? En la porcicultura. Doctor, y estas tres problemáticas que nos ha mencionado, ¿cómo afectan ahora a nivel nacional a la porcicultura? ¿Cómo llegan aquí a México? Pues las vivimos todos los días y se nos van acercando cada vez más, como ya el mundo está muy entrelazado, pues se nos va juntando, ¿no? Por ejemplo, toda esta situación también hay que entender que mucha de estas situaciones son guerras comerciales. Ujú, Ujú. Entonces, por ejemplo, como ya les había mencionado, está una competencia directa de los europeos por todo el mercado asiático y los norteamericanos, ujú, o sea, Canadá, Estados Unidos. Tienen ese mercado y ellos lo quieren acaparar. En este mercado lleva la ventaja y ahora Brasil, ¿no? ujú, En este mercado lleva ventaja Brasil y lleva ventaja Estados Unidos y Canadá porque producen el grano al precio más bajo del mundo. Entonces, ellos tienen la posibilidad de exportar. Por ejemplo, ahorita el sorgo, el grano, nosotros andamos comprando a 5.30, 5.50, dependiendo del lugar, ¿no? Y en Estados Unidos está a 2.80. también. Entonces, no nos ganan porque ahora, precisamente la semana pasada estuvimos en Estados Unidos y alguien decía, no, es que ellos, ¿por qué sí pueden producir tan barato? También es que nosotros tenemos que ser más eficientes y no, espérate. Ellos no nos ganan porque producen 40 puercos por hembra al año y nosotros 20. Nos ganan porque el precio del grano está mucho más bajo, las Ujú, tasas de interés son más bajas, etcétera. Ellos tienen muchas más ventajas competitivas que llaman los economistas. Entonces, toda esta problemática, pues, de ellos que están peleando en los mercados, hacen que, por ejemplo, los europeos, al ver que no pueden competir con los precios que pueden tener los norteamericanos y los brasileños, le ponen pretextos, por así llamarlo, a la carne y le empiezan, ¿sabes qué? Sí, pero tu carne proviene de cerdos que engordaste con ractopamina. ujú. Y entonces le dicen a los asiáticos, ¿saben qué? Pero nuestra carne viene limpia de ractopamina. Entonces, algunos como los chinos dicen, bueno, está bien, porque los chinos quieren cualquier pretexto para no comprar en Estados Unidos. Entonces, les dicen, no, pues está bien, entonces le seguimos comprando a ustedes y Estados Unidos ya no, porque tiene ractopamina. Entonces, ¿qué hacen los productores en Estados Unidos, en Brasil? Y empiezan a decir, no, pues es como esto para exportación, ya no le vamos a poner ractopamina. Los japoneses hacen un estudio más minucioso y se dan cuenta que no pasa nada con la ractopamina Ujú. y siguen comprando, ¿no? Pero China lo tiene prohibido. Entonces, después, no, pero ya te tengo los puercos sin ractopamina y a precio más bajo. Y entonces los europeos que dicen,
pero él tiene las jaulas en la gestación y nosotros las tenemos libres. Bienestar animal. Bienestar animal. Nosotros sí lo seguimos y entonces si no cambias tu producción, ya no te compro. Empiezan los asiáticos, ¿no? Y entonces también tiene que ver esta situación, o sea, también es una guerra comercial, no crean que nada más es en sí que por el bienestar o sea, yo no lo estoy descartando, ¿no? O sea, también eh, eh, puede influir, pero también mucho es la guerra comercial. Ujú. Ujú. Entonces, pues aquí en México pues tenemos esa situación y el problema es que eh, pues ahorita nosotros no nos han dicho nada de que pues, si ya no las tienes en las jaulas y demás, pero viene y a nosotros nos rebota, así como las puercas que paren los 16 lechones y que producen más de 30 cerdos por hembra, destetan 14 y más de 30 apenas vienen llegando y de rebote por Estados Unidos hacia México, de Europa hacia Estados Unidos, luego a México, igual todas estas implementaciones. O Ujú. sea, primero se empieza a dar en Estados Unidos, ahorita en California, Muy y fuerte, van sí. metiendo poco a poco los estados, y después ya México, oye, estamos bien atrasados, nosotros todavía no hacemos esto, y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, esa misma problemática pues se nos viene, ¿no? En cascada. Sí, que México queda como en esta corriente, ¿no? Del vaivén, de haz esto, haz lo otro, y queda atrapado, ¿no? En esas También situaciones. se me estaba pasando otra bien importante que es el uso de los antibióticos. Sí. Eso también, o sea, los europeos dijeron, ¿saben qué? Pero nuestra carne va sin antibióticos. Y Mm. entonces los Estados Unidos, caray, allá me la pusiste más difícil y en explotaciones muy grandes, con gran densidad de población, y no utilizar antibióticos, ¿y qué tal si se me mueren? Y empieza a ver, entonces se crea toda una industria paralela, ¿no? Para sustituir a los antibióticos. Ahorita pues hay muchísimas compañías que venden sustitutos de antibióticos, antimicrobianos naturales, les llaman, Ujú. de todo tipo, ¿no? De ácidos orgánicos, Ujú. bueno, ¿para qué los enunciamos? Pero hay muchísimas más cosas para tratar de sustituir a los antibióticos, ¿no? Y esto también es parte de la guerra comercial, porque si tú te vas a lo que es ciencia pura, ves que si hay una probabilidad esta de la resistencia bacteriana, pues ni siquiera se ha comprobado que sea por el consumo de la carne. Por No hay supuesto. ni siquiera eh, el indicio más débil de que pueda ser por eso. Generalmente la resistencia bacteriana en humanos, pues se da en los hospitales, Ujú. ¿no? Por Y los que el, están usando los antibióticos son los médicos humanos. sí, por una irresponsabilidad de pronto, ¿no? En no terminar tratamientos, automedicarse, Exactamente. la alta disponibilidad o accesibilidad a antibióticos y que es el problema que relacionado con consumo de carne, ¿no? Ujú. Entonces, pues, pero pues es guerra comercial, es parte de la guerra comercial y no podemos eludirla, porque tampoco puedes tomar la actitud, no, pues son guerras comerciales y yo les voy a atestar de antibióticos y voy a Mm. tener enjauladas a mis puercas y voy a tener, no, tienes que ir en la corriente también, porque si no, pues te va a llevar. Ujú. Claro. Entonces, pues tienes que participar y pues estar preparado para tener todas estas cosas, ¿no? Igual Entonces, lo de la usted, contaminación ambiental. sí, 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 claro. ¿Cuáles considera que entonces son las perspectivas a futuro para la producción en México, para la producción porcina? Pues mire, como mencioné hace un rato, en México tenemos de todo, ¿no? Tenemos una porcicultura industrializada muy grande, con eh, tecnificada, Sí, ¿sí? Con que cumple los estándares de exportación de los países más exigentes como Japón y, y también tenemos todavía el señor que tiene una puerquita atrás de su casa. claro, totalmente O sea, válido. tenemos muchísimas cosas, o sea, tenemos es muy amplio
Y algo que debiéramos entender, y también desde posiciones de gobierno, de toma de decisiones, es esto. Tú no puedes tomar medidas a favor de la porcicultura y tomar una medida que sea buena para todos. O sea, depende en qué nivel estás o con quién estés hablando. Y Ujú, tú dices, bueno, ¿cómo le voy a ayudar? Por ejemplo, lo que era financiera rural. Desaparece financiera rural. Se afecta a un sector de los que producen cerdos, pero no todos. claro. No todos, porque hay muchísima gente que su financiera rural es el que le vende el alimento, Ujú. se lo vende fiado y con él se está financiando, y ya cuando vende los puercos va y le paga el alimento y a veces no le alcanza, ¿no? Pero, pero él es el que lo financia, al Ujú, fin y al cabo, ¿no? Y por ejemplo, cuando ahora también pues salió que estaban en los mercados eh, no sé si los mercados financieros de put y coles, no me quiero meter, pero en los mercados financieros que podías tú comprar a futuros y demás, Ajá. pues México se salió. Entonces ahí ya, o sea, el gobierno apoyaba para que entraras. Ahora pues ya no está. Entonces afectó a un grupo, pero muchísimos productores ni siquiera saben que eso existe, Ujú, ¿no? Entonces, unas medidas que son buenísimas para un grupo y para otras, pues casi ni las consideran, ¿no? claro. Pero en general yo pienso que sí lo que se debe buscar es la tecnología. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una vez un muchacho que trabajaba conmigo, este, ya una vez que ya no estaba trabajando, engordó unos cerdos. Y el hermano es uno de los introductores en el rastro. Ujú, Entonces, pues yo le mando hasta la fecha cerdos a su hermano. Y cuando llega y le dice al hermano, oye, te vendo mis puercos, resulta que se los paga a un precio más bajo que el que me pagaba a mí. ujú. Entonces, como era su hermano, pues él estaba indignado. Sí, claro. No, pues ¿cómo me pagó más barato? No es posible, que no sé qué. ¿Y por qué? Y que no sé qué. Y entonces me platicó a mí. Y le digo, no, estás mal porque el que se hubiera indignado de que se los hubiera pagado igual, soy yo. Porque yo para podérselos vender a ese precio, tuve que hacer una inversión en el pie de cría altísima. Comprar Ujú, sementales carísimos, un semental carísimo, varios sementales carísimos, pie de cría, etcétera. Tuve que poner instalaciones que salieron carísimas, comederos, ¿tú te los tienes con los comederos? No, yo nada más le hice una canoita y ahí está. ¿Y tú crees que con todo eso que no has invertido, te deben de pagar igual tus animales? ¿Verdad que no es justo? Y ya lo vi de otra manera. Entonces, en general, todos, eh, pues la tecnificación es muy variable, pero en general yo pienso que a todos los niveles debe tecnificarse más para que se aumente la productividad. Ese tiene que ser el, el principal objetivo de todos, tanto grandes, pequeños, medianos, de todos los tamaños. Ujú. sí. Y pues ya las necesidades de cada uno, pues depende de en qué nivel estén. Ujú, Pueden ser a nivel genético, pueden ser a nivel instalación de hasta un comedero, la ayuda este, que puede ser gubernamental. Generalmente les dan los bienes como alimentos y demás, pero no les dan un comedero, ujú. ¿no? Entonces hay muchas cosas que eh, va a demandar cada quien, es diferente Para para cada cada agricultor. producción. Ujú. Claro, que valdría la pena hacer esa, recalcar esa parte, ¿no? Que se busca que se mejore en las áreas donde lo necesita cada productor, ¿no? Que no es lo mismo para cada uno y como bien lo menciona, doctor, tenemos en México una amplia diversidad de productores y que cada uno va a tener necesidades diferentes y no por eso no se les va o no se busca que no tengan acceso a mejoras tecnológicas. Claro.
las mejoras tecnológicas y también nosotros como académicos tenemos que ver eso. O sea, tenemos que poder dar una recomendación tecnológica a el granjero de 40,000 vientres y granja supertecnificada, hasta el productor de una o dos cerdas, darle una solución tecnológica, que Claro, puede ser muy diferente entre uno y otro. sí, por supuesto. Que Entonces el incluso veterinario se debe sí, preparar para ambos. sí, sí, Ujú, precisamente ese nivel de tecnología y para uno muy pequeño podría incluso ser desde empezar a tomar registros, ¿no? Y claro. y para uno grande, tal vez las necesidades ya van a ser diferentes, pero, para todos es lo que se busca es lo mismo, ¿no? La mejora, encontrar una forma de tener productividad, eficiencia, ¿no? En esto. Y otra cosa que se debe de hacer mucho hincapié y que antes no se hacía, ahora sí que en el siglo pasado, pues nosotros nada más, ¿cuántas puercas? De 500, granja de 500, y después granja de 2,000, y granja de 3,000, y nada más veíamos eso como veterinarios, hacia cómo producir allá adentro. Ujú, Y ya una vez que salían los puercos, ni idea, ¿no? ¿Qué pasaba, no? ajá, Había un examen que hacían allí en el departamento de producción porcina, me acuerdo, así muy largo de una granja y ya se aventuraban más porque todavía te ponían ahí de que cómo, qué vehículo ibas a transportar los cerdos para el rastro o algo así, cuántos animales tenían que caber o algo así te ponían ya un poco más hacia afuera de la granja, digamos. Pero sí se debe hacer un enfoque mayor a la comercialización de los productos de los cerdos. claro. También como productor tienes que pensar más, no nada más, es que lo llevo a tal rastro. No, no, no es así. O sea, tienes que mejorar tus condiciones de comercialización y también la otra es lo de los desechos. Antes, pues no, nosotros pues, llamábamos zootecnia porcina y veíamos cómo producir, pero para nada veíamos qué hacíamos con los desechos. Ujú, O sea, no, pues ya más los tiras y ya, o sea, no pensaba uno nada. Ahora, pues está el reto de que no, 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 un plan integral de una granja debe ir con todo esto, con un sistema eficiente de comercialización y con un sistema eficiente del manejo de los residuos. por supuesto. Que no sé, doctor, si usted, consideraría que entonces aquí podríamos determinar qué son estas oportunidades y desafíos a los que el porcicultor se va a enfrentar, ¿no? Ahorita, en la actualidad, no solamente producir carne de cerdo, ¿no? Es ver los desechos y tal vez incluso aprovechar esos desechos, ¿no? Y Mm. además abatir ese factor que dice de la contaminación, del impacto ambiental que pudiera haber. Sí, claro. Todo el residuo, todo el desecho que va saliendo de la granja puede ser reutilizado y puede ser, inclusive después, pues puede ser hasta más valioso que la carne misma de los cerdos. Ujú. Sí, Entonces, pues tiene mucho futuro, es lo bueno. A mí lo que me gusta de todo esto es que a veces dicen, no, pues es que esto ya te va a detener, ¿no? Porque si nos hacen esto, nos piden esto, ya no vamos a poder hacerlo. Si nos piden que ya no las tengamos en jaula, en corral, híjole, no me va a ir mal. Si no le ponemos antibióticos, no, pues ya nos va a pasar esto. Pues yo no lo veo así, yo veo que cada vez es una oportunidad nueva ujú, de probar nuevas cosas y ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ¿quién iba a decirme a mí en el siglo pasado de estar estudiando sobre los biodigestores y cómo se lleva a cabo la fermentación y la producción del gas y estar viendo los niveles de gas y de producción y cómo mejorarlos? Pues era algo totalmente que ni siquiera me imaginaba que existía, ajá. ¿no? Y ahora pues ya debe ser como parte integral de la formación del médico. Entonces, pues yo no lo veo así tan malo, más bien lo veo bien y que va evolucionando. Claro, y que me gusta cómo lo menciona, doctor, porque ahora, no podemos perder de vista eso, ¿no? La formación es integral y debemos de abarcar todas estas áreas, incluyendo, pues, esta que es muy importante, ¿no? El área económica. Entonces, como a manera de cierre, doctor, ¿qué recomendaciones
le daría usted ahorita a los porcicultores mexicanos que lo están escuchando y probablemente los que no sean mexicanos para enfrentar precisamente estos desafíos? Bueno, aquí lo que les mencionaba al principio, se ha dado la coyuntura de que China, por el problema de la peste porcina africana, bajó mucho su población. Entonces, pues empezó a demandar más carne. Y entonces, pues no le alcanzó la de Europa. Y entonces dijo Estados Unidos, pues no, pues yo te vendo. Dijo Brasil, yo te vendo. Y dijo México, yo te vendo. O sea, todo mundo, pues nosotros tenemos para vender. Y después dijeron, no, pues todos contentos. Había una exceso de demanda, los precios estaban altos y todo el mundo empezó a crecer. En México en los últimos años pues, se estaban produciendo hace 3, 4 años, 1.400.000 y subimos a 1.730.000. O sea, las granjas grandes dijeron, no, y vamos a exportar y empezaron a aumentar el número de vientres, pues con la esperanza de que pues China era un mercado gigantesco que nunca se iba a acabar. Y los Estados Unidos también. Y de repente China dice, no, ya tuve unos programas y ya repoblé y ya no quiero. Y entonces, pues, ¿ahora dónde? Entonces los de Estados Unidos dicen, pues a México. Mm, Y en México dice, ¿y ahora nosotros para dónde? Y entonces viene la época de para abajo los precios. Entonces ahorita tenemos una situación, este año ha sido crítico, toda la primera parte del año fue crítica y ahorita se compuso a la mitad, pero se espera un cierre de año crítico y un próximo año también. mm, Se espera así que las principales granjas, que yo nunca lo había visto en mi vida, de 2, 3 granjas de Estados Unidos, empresas grandísimas, por primera vez van a disminuir su producción, por primera vez en su historia. Siempre estaban, no, hay muchos problemas, no, pero decían los Estados Unidos, que quiebren otros, nosotros seguimos creciendo y que se salgan otros. Ahora no, ahora les llegó y muchos están disminuyendo. De hecho, hay una empresa que va a sacar la mitad de los vientres que tiene todo México. Esa es su perspectiva. Mientras la sacan, saturan aún más el mercado. ujú, Entonces tenemos unos meses enfrente muy difíciles, difícil. muy, muy difíciles. Afortunadamente el precio de los granos también se vino a la baja porque pasó lo mismo. Se emocionaron, sembraron mucho, estaba muy caro, pero también lo que pasaba era, falló la distribución por la pandemia, etcétera, ¿no? Y ahora pues se espera que esté bajo. Entonces, pues yo lo que les recomiendo es que pues se compren lo más que puedan y enciérrense y a ver a cómo nos toca y a defendernos, ¿no? De toda esta situación. Y a todos los niveles pueden hacer eso. Hay muchos productores que también tienen superficies agrícolas, productores pequeños, este, pues guarden su grano para sus animales porque lo van a necesitar, Mm, porque los precios de los animales van a estar bajos. Entonces, pues como tenemos este periodo de cosecha muy, pues estacional, hay que aprovechar esa estación. El que viva al día, al día, al día, le va a ir mal, ujú, lo más seguro, porque ese día va a ser negro, negro y cada vez más negro, ¿no? Entonces, pues yo lo que les recomendaría es eso. Y generalmente, pues es al revés. Y yo les recomiendo siempre, pues que vayan al contraflujo que le llaman los economistas, nada más que eso lo hacen, pues es como de vicio de jugadores, porque es arriesgarse, ¿no? sí, Entonces, ¿qué es ir al contraflujo? Es, a ver, todos están sacando vientres, yo voy a meter. claro. Entonces dice, pues, cuando se escasee, yo voy a tener un montón y me va a ir súper bien. Sí, pero no sabe todo. En economía todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero nadie sabe cuándo. Es como la muerte. Todo el mundo que sabe que va a pasar, pero nadie sabe cuándo. Ujú, Entonces ahorita igual, todo el mundo sabe que van a bajar los precios, va a ser una época muy dura y muy pocos van a quedar o van a quedar las piaras muy disminuidas.
pero una vez que pase eso, los precios van a ser muy altos y le va a ir muy bien al que se mantuvo. claro. Todo el mundo lo sabe, pero no sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces, si tú dices, bueno, voy a aumentar para que, y te falla y sales al mercado cuando todavía No es el momento. no se compone, entonces sí, te quiero platicar qué te va a pasar, ¿no? No vas a perder lo que perdieron los otros, sino tú vas a perder muchísimo más. Entonces, pues, algunas veces, pues, te dices, bueno, pues, ¿por qué no va al contrato? Que está muy fácil, en el papel sí, pero como no sabes en qué momento, a lo mejor ahorita ya te tardaste y ya estás entrando hasta después. No podemos saberlo muy bien. Pero sí, lo que sí podemos saber es que, pues, como viene difícil la situación, preverse. Y Ujú, lo ideal es ahorita, si tienen algo de recursos, invertirlos en los insumos y también en la tecnificación. ujú. Porque si ya tienen el comedero que está medio roto y que se le sale el alimento y pues se desperdicia y después con los precios, pues no te va a alcanzar para comprarlos, o sea, no vas a poder. Entonces, cuando puedas, mejor que todo tu mantenimiento y todo está a la perfección para que casi nada más en los momentos más críticos, nada más tengas que pagar el alimento y la mano de obra y los gastos más básicos, ¿no? Ajá, Entonces, eso es lo que debe de prepararse todo, al granjero a todos los niveles. claro, que es creo que lo más básico, ¿no? Es hasta al menos en lo que se mejora la situación y como dice doctor, no podemos saber, con certeza cuándo va a terminar, ¿no? O sea, solo sabemos que ocurrirá. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento, compartirnos esta perspectiva y sobre todo estos consejos que son muy valiosos ahorita en esta época, que como bien lo menciona, venimos de un principio de un año bastante difícil para los porcicultores y que pues se espera, ¿no? Que salgamos adelante, pero pues ahí vamos. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Yo sé que está muy ocupado, que tiene muchas cosas que hacer y pues le agradezco mucho su participación en este foro. Y también les agradezco a nuestros escuchas por estar aquí en este nuevo episodio del Veterincast. Recuerden que pueden seguir el canal de videoconferencias FMVZ UNAM y activar la campanita para seguir más episodios de estos podcasts. Mi nombre es Andrea García y este podcast es traído a ustedes en colaboración con la Secretaría de Educación Continua y el Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos. Pueden encontrar más información relevante con el tema de porcicultura en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Departamento de Medicina y Zootecnia de Cerdos, en Instagram como @dmzc_fmbz y también nos encuentran en LinkedIn como Laboratorio de Diagnóstico DMZC FMVZ UNAM. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.